Cuando la última esperanza en el corazón de María se extinguió, el doctor se volvió hacia ella y le dijo con voz fría: «Nunca podrás ser madre». Su esposo la abandonó esa noche. Las mujeres del pueblo la señalaban con el dedo. Pero ninguna sabía que solo 2 meses después, el guerrero apache herido que encontraría en el bosque le daría el regalo más grande de su vida. En la pequeña casa de adobe en las afueras de Santa Fe, María Consuela Vázquez se había derrumbado sobre sus rodillas, presionando sus manos contra su pecho mientras sollozaba desconsoladamente. Las palabras del doctor Ramírez aún resonaban en sus oídos. «Señora Vázquez, lo siento, pero tiene problemas graves en su matriz. Nunca podrá ser madre». María, de 26 años, había pasado cada momento de sus 5 años de matrimonio esperando convertirse en madre. Cada mes que llegaba la desilusión, cada mes vacío erosionaba un poco más su alma. La impaciencia de su esposo Fernando, el constante sentimiento de fracaso que su madre le hacía sentir y los crueles chismes de las mujeres del pueblo habían convertido su vida en un infierno. «María, ¿dónde estás?». La voz de Fernando llegaba desde la puerta. Su voz gruesa era más fría y distante que nunca. María se secó las lágrimas y trató de ponerse de pie. Sus piernas temblaban, su corazón latía salvajemente en su pecho. Fernando, de 35 años, era un hombre de hombros anchos y piel morena. Era uno de los agricultores más exitosos de Santa Fe y había estado en posición de elegir a una de las mujeres más hermosas del pueblo como esposa. Cuando se casó con María, todos dijeron que ella era afortunada. Pero ahora, 5 años después, este matrimonio se había convertido en una desilusión para ambos. Hablé con el doctor, dijo Fernando, parado en la puerta. En sus ojos no quedaba ni una pizca del amor que una vez había sentido por María. Ahora lo sabemos con certeza. María no se atrevía a mirarlo. Fernando, tal vez otro doctor. No. La voz de Fernando resonó por toda la casa. Ya basta, María. Esperé 5 años. Tuve esperanza durante 5 años. Pero ahora debo aceptar que esto ha terminado. Un hombre necesita hijos para realizar sus sueños. Y tú... No completó la oración, pero María escuchó las palabras. Eres una mujer defectuosa. Fernando, por favor, te amo. Tal vez podríamos adoptar. ¿Adoptar? Fernando rió amargamente. ¿Un niño que no lleve mi sangre? No, María. Este matrimonio ha terminado. Mañana iré al abogado. María se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada en la cara. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nos vamos a divorciar. La hija de don Rodrigo, Carmen, apenas tiene 18 años. Es joven, saludable y puede tener hijos. Me comprometí con ella. Las palabras se clavaron en el corazón de María como dagas. No solo había descubierto que era estéril, sino que también acababa de enterarse de que el hombre que amaba la estaba dejando por otra. Y más aún, Fernando ya había tomado esta decisión. Tal vez había estado haciendo estos planes durante semanas. Fernando. La voz de María se había convertido en un susurro. 5 años. Estuvimos juntos 5 años. Eso no significa nada. Fernando se encogió de hombros. 5 años desperdiciados. 5 años en los que no pude tener hijos contigo. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Te doy una semana para que salgas de esta casa. Esta casa es mía. Cuando Carmen llegue, no debes estar aquí. Cuando la puerta se cerró detrás de él, María se desplomó en el suelo. En un mundo donde creía que los votos matrimoniales eran sagrados, su esposo la estaba devolviendo como si fuera mercancía defectuosa. Se sentía completamente sola, completamente sin valor. Esa noche María no pudo dormir. Cuando se levantó temprano a la mañana siguiente, Fernando ya había salido de casa. Probablemente había ido a ver a Carmen. El estómago de María se revolvió. El hombre que había sido su esposo apenas unas horas antes, ahora estaba haciendo planes futuros con otra mujer. Cuando la madre de María, Esperanza, se enteró de la noticia, dijo que no estaba sorprendida en absoluto. «Siempre supe que esto pasaría»,
dijo con voz fría. ¿Para qué sirve una mujer a su esposo si no puede tener hijos? Estas palabras fueron el golpe final para María. Incluso su propia madre no la apoyaba. Había sido rechazada por la sociedad, por su familia, por su esposo. Ya no quedaba nadie realmente. Durante la semana, María empacó sus pocas pertenencias. Aunque la casa de Fernando era grande y lujosa, María tenía muy pocas cosas propias. Algunas joyas que había heredado de su abuela, algunos libros, ropa y los materiales de costura que su abuela le había enseñado a usar. Eso era todo. María se mudó a la pequeña cabaña que había heredado de su abuela Carmen en las afueras del pueblo. La cabaña había estado vacía durante años y necesitaba reparaciones serias, pero al menos María tenía un lugar propio. Las paredes interiores se habían podrido por la humedad. El techo tenía goteras y la estufa no funcionaba bien, pero este era su hogar. La gente del pueblo veía la situación de María como un gran escándalo. Que una mujer fuera abandonada por su esposo por no poder tener hijos se había convertido tanto en materia de chisme como en algo aterrador para las otras mujeres. «Pobre María», decía doña Mercedes, la mayor chismosa del pueblo. «¿Pero qué esperaba? Si una mujer no puede ser madre, ¿qué valor puede tener para su esposo? Tal vez sea un castigo de Dios», añadía doña Carmen. «Tal vez cometió algún pecado en el pasado». Este tipo de conversaciones llegaban a los oídos de María y cada vez abrían heridas profundas en su corazón. Cada vez que bajaba al pueblo, las miradas compasivas de las mujeres, la falta de respeto de los hombres y la curiosidad de los niños que la observaban, la molestaban mucho. María comenzó a ganarse la vida haciendo las manualidades que había aprendido de su abuela Carmen. Tejía, bordaba y hacía trabajos simples de costura, ganando poco dinero, pero este dinero apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Sus días pasaban en soledad y silencio. Se levantaba temprano por la mañana, cuidaba el pequeño huerto de verduras en su jardín. Al mediodía trabajaba en sus manualidades y por la noche hacía planes para el día siguiente. Pero las noches eran lo más difícil. La soledad la consumía desde adentro. Se acercaba el invierno y la cabaña de María no estaba en condiciones de bloquear los vientos fríos. La nieve entraba por los agujeros del techo. El viento frío pasaba entre las paredes. María gastaba cada centavo que ganaba en comprar comida, por lo que no podía comprar materiales de reparación. Una noche, durante una tormenta de nieve particularmente violenta, mientras María yacía en su cama temblando de frío, escuchó sonidos extraños desde la parte trasera de la cabaña. Al principio pensó que era el viento golpeando la puerta del viejo establo, pero los sonidos continuaban y no tenían el mismo ritmo que el viento. María tomó una vela y no se atrevió a salir. ¿Quién podría estar afuera a esta hora? ¿Y por qué estaría en su viejo establo? Su mente se llenó de malas posibilidades. Tal vez ladrones o tal vez animales salvajes. Pero los sonidos continuaron hasta la mañana. María no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando la nieve se calmó, María se armó de valor y caminó hacia el establo. La puerta del establo estaba medio abierta y se escuchaban gemidos desde adentro. María se acercó a la puerta con el corazón latiendo fuertemente. Cuando asomó la cabeza para ver qué había dentro, experimentó el mayor shock de su vida. En la esquina oscura del establo, entre montones de paja, yacía un hombre. Pero no era un hombre ordinario. Su largo cabello negro, su piel bronceada y las huellas de pintura de guerra en su rostro lo identificaban como un guerrero apache. El hombre estaba gravemente herido. Tenía una gran herida de bala en el hombro izquierdo y parecía haber perdido mucha sangre. Su respiración era rápida e irregular, a veces deliraba con fiebre. Murmuraba algo en lengua apache. El primer instinto de María fue huir. Los apaches eran vistos como enemigos temidos en esta región. Si se descubría que estaba albergando a este hombre en su establo, podría ser juzgada como traidora por la gente del pueblo. Pero la condición del hombre era muy seria, y la conciencia de María no le permitía abandonarlo. Cuando el hombre abrió los ojos, se encontraron cara a cara.
Los ojos del hombre eran marrón oscuro y a pesar del dolor parecían claros e inteligentes. Cuando vio a María, su cuerpo se tensó y trató de escapar, pero estaba demasiado débil. «Por favor», dijo el hombre con palabras que salían con dificultad. Hablaba español, pero con un fuerte acento apache. «Agua». María dudó por un momento. Ayudar a este hombre representaba un gran riesgo para el pueblo. Pero al mismo tiempo, abandonar a un ser humano herido a la muerte también iba contra su conciencia. Y su abuela Carmen siempre le había dado el consejo de mostrar misericordia a todos los seres vivos. María regresó a casa y tomó un tazón de agua, algunos trapos y las mezclas de hierbas medicinales que había heredado de su abuela Carmen. Cuando regresó al Apache, el hombre se había desmayado. María primero limpió la herida del hombre. La bala aún estaba en su hombro y había comenzado una infección. El conocimiento médico de María era limitado, pero su abuela Carmen le había enseñado cuidados básicos de heridas. Limpió la herida lo mejor que pudo y preparó una pasta con las hierbas medicinales de su abuela Carmen, aplicándola sobre la herida. El hombre permaneció inconsciente durante varios días durante el proceso de recuperación. María iba al establo varias veces al día para verificar su condición. Trataba de darle agua, trabajaba para bajar su fiebre y limpiaba su herida diariamente. Al tercer día, el hombre finalmente despertó completamente. Cuando abrió los ojos, vio a María, y esta vez no trató de escapar. En su lugar la miró largamente. «¿Por qué me ayudas?», preguntó el hombre. Su español era mejor de lo que había pensado. María no conocía la respuesta ella misma. «Porque estabas herido», dijo simplemente, «y estabas a punto de morir». «¿No tienes miedo de los apaches?». María pensó por un momento. «En este momento todo lo que veo es un ser humano herido. No me importa si eres apache o no». El hombre miró a María con asombro. La mayoría de los mexicanos le tendrían miedo. Lo odiarían o tratarían de matarlo. Pero esta mujer le estaba tratando como si fuera una persona normal. «Mi nombre es Ayana», dijo el hombre. «Significa flor que florece para siempre». «María», dijo la mujer, «María consuela». «María», Ayana repitió el nombre. «Un nombre hermoso. ¿Por qué vives aquí sola? ¿Qué pasó con tu esposo?». El rostro de María se ensombreció. «Ya no tengo esposo», dijo brevemente. «Me abandonó». «¿Por qué?». María permaneció en silencio por un momento. ¿Por qué debería contarle su vida personal a este extraño? Pero en las últimas semanas no había podido hablar con nadie, y la mirada no juzgadora e inquisitiva de Ayana la tranquilizó. «No puedo tener hijos», dijo finalmente. «Cuando descubrió que era estéril, me abandonó». Ayana frunció el ceño. «¿Solo por eso?». «Se considera una razón suficiente aquí», dijo María con una sonrisa amarga. «Si una mujer no puede tener hijos, ¿para qué sirve?». «Es estúpido», dijo Ayana en un tono definitivo. «Una mujer no es una herramienta que existe para tener hijos. Una mujer es un ser con alma, corazón e inteligencia». Estas palabras despertaron algo en el corazón de María. Nadie le había dicho en mucho tiempo que era valiosa. «¿Estás casado?», preguntó María. El rostro de Ayana se oscureció. «Antes sí. Mi esposa e hijo fueron asesinados en un ataque de soldados, hace 3 años». María sintió un dolor profundo en su corazón. «Lo siento mucho». «Yo también lo siento por ti», dijo Ayana. «Ambos hemos experimentado pérdidas». Este dolor compartido creó un vínculo inesperado entre María y Ayana. Ambos eran personas que habían sido rechazadas por la sociedad, habían perdido a sus seres queridos y se habían quedado solos. La recuperación de Ayana tomó aproximadamente 2 semanas. Durante este tiempo, María trató de mantenerlo oculto. Si la gente del pueblo descubría que había un apache en el establo, tanto la vida de Ayana como la suya propia estarían en peligro. Durante estas 2 semanas, María y Ayana tuvieron largas conversaciones. Ayana le contó sobre la cultura apache, sobre su conexión con la naturaleza, sobre su comprensión de la guerra y la paz. María también le habló de su propia vida, de las tradiciones del pueblo, de las dificultades de ser mujer. «En nuestra cultura», dijo Ayana un día, «la mujer es considerada sagrada. La mujer es el ser que da vida.
Es el misterio del nacimiento y es el corazón de la familia. Que tenga o no hijos no determina su valor. Ojalá fuera así aquí, dijo María con tristeza. Tal vez algún día lo sea, dijo Ayana, pero ahora lo importante es que conozcas tu propio valor. Nadie le había dicho algo así a María antes. Fernando solo la había valorado por tener hijos. Su familia la había valorado por un matrimonio exitoso. Pero Ayana la valoraba solo por ser María. Con el tiempo, se desarrolló una confianza profunda entre ellos. María había sido influenciada por el carácter gentil pero fuerte de Ayana. Ayana también había sido influenciado por el corazón compasivo y el coraje de María. Una noche, cuando Ayana ya podía caminar, María le dijo: «Puedes irte si quieres, ya te has recuperado». Ayana la miró largamente. «¿Y si me quedo?». El corazón de María se aceleró. «¿Quieres quedarte?». «No tengo a dónde ir», dijo Ayana. «Mi tribu piensa que estoy muerto. Perdí a mi familia. Tú me has dado una razón para vivir de nuevo». María respiró profundamente. «Pero es peligroso que te quedes aquí. Si la gente del pueblo te ve...». «Viviré en el bosque», dijo Ayana. «Nací aquí, crecí aquí. Sé cómo vivir en la naturaleza, pero quiero estar cerca de ti». Esta conversación reveló el vínculo emocional entre ellos. Se había desarrollado una atracción romántica entre María y Ayana, pero era demasiado pronto para expresarlo abiertamente. Ayana construyó un pequeño refugio para sí mismo en el bosque. Estaba a media hora de caminata de la cabaña de María. Cada noche, cuando María terminaba su trabajo, iba a visitar a Ayana. A veces Ayana también visitaba secretamente la cabaña de María por la noche. Durante estos encuentros secretos, María estaba descubriendo un mundo nuevo. Ayana le enseñaba sobre las estrellas y los fenómenos naturales, sobre las hierbas medicinales y las técnicas de caza. María también le enseñaba a leer y a escribir, y sobre la cultura española. «Eres una mujer muy inteligente», dijo Ayana una noche. «El hecho de que no puedas tener hijos no disminuye tu valor». «A veces dudo de eso», dijo María. «Tal vez realmente soy alguien defectuosa». «No», dijo Ayana con voz firme. «Eres perfecta. Una mujer con tanto amor en su corazón, con un alma tan pura, no puede ser defectuosa». Este tipo de palabras ayudaron a María a recuperar gradualmente su autoestima. A medida que el invierno se profundizaba, el vínculo entre María y Ayana también se fortalecía. Ya no eran solo amigos, sino dos almas profundamente conectadas. Una noche, durante una tormenta de nieve, cuando Ayana se refugió en la cabaña de María, los dos estaban sentados frente a la chimenea hablando. «María», dijo Ayana en silencio, «quiero preguntarte algo». «Por supuesto», dijo María, influenciada por la seriedad de Ayana. Si tuvieras la oportunidad de volver a casarte, la oportunidad de construir una nueva vida con alguien más, ¿lo harías? María pensó. No lo sé, dijo. ¿Quién me querría? ¿Qué valor tiene una mujer estéril? Yo te querría, dijo Ayana en silencio. Las palabras resonaron en los oídos de María. ¿Era esto un sueño o realidad? ¿Qué quieres decir?, preguntó María, con el corazón latiendo. Quiero decir, dijo Ayana, inclinándose hacia ella, que te amo. No solo como amiga, te amo como mujer. Quiero compartir mi vida contigo. María lo miró con shock. Pero yo no puedo tener hijos. Eres apache para la continuación de las generaciones futuras. Quiero casarme por amor, dijo Ayana. No para tener hijos, para estar contigo, protegerte, amarte. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¿Pero es esto posible? ¿Un apache y una mujer mexicana? El amor hace todo posible, dijo Ayana, si tú también me amas. La respuesta de María fue un largo beso. Experimentó un amor, una pasión y un sentimiento de aceptación que no había sentido en mucho tiempo. Desde esa noche, María y Ayana comenzaron a estar juntos en secreto. Habían encontrado la felicidad en su propio pequeño mundo, lejos de los ojos del pueblo. Ayana le contó a María sobre las tradiciones matrimoniales apache. En nuestras tradiciones, dijo, el matrimonio no es solo un acuerdo entre dos personas,
sino entre dos almas. Y la mujer es considerada igual al hombre. María encontró este concepto muy liberador. En su matrimonio con Fernando, nunca había recibido un trato igualitario. Siempre se esperaba que se comportara de acuerdo con sus deseos. ¿Quieres casarte según la tradición apache?, preguntó Ayana una noche. Sí, dijo María sin dudar. Quiero casarme contigo. Realizaron una ceremonia matrimonial simple según la tradición apache. En el bosque, solo con las estrellas como testigos, se prometieron fidelidad mutua. Ayana le regaló a María una pulsera de plata que había pertenecido a su madre. María le dio la cruz que había heredado de la madre de su madre. Ahora son marido y mujer. Según las leyes apache, ahora eres mi esposa. María se sintió completamente aceptada y amada por primera vez en su vida. Habían pasado 3 meses desde el matrimonio de María y Ayana. La vida de María había cambiado completamente. Ya no se sentía sola e infeliz, sino amada y valiosa. Una mañana, cuando María se despertó y sintió calambres, pensó que era algo sin importancia. Pero cuando las náuseas matutinas y la fatiga continuaron durante días, comenzó a preocuparse. «Tal vez me enfermé», le dijo Ayana. «Me he sentido muy cansada últimamente». Ayana examinó cuidadosamente a María. «¿Qué otros síntomas tienes?» «Náuseas matutinas, fatiga y mi periodo se ha retrasado». Los ojos de Ayana se iluminaron. «María, estos síntomas...» «No», dijo María inmediatamente. Esto no es posible. El doctor me dijo que nunca podría tener hijos. Tal vez el doctor se equivocó, dijo Ayana con esperanza. Tal vez nuestro amor ha causado la curación dentro de ti. María negó con la cabeza. No, no puedo creer esto. Me dolió demasiado. No quiero volver a ilusionarme. Pero los síntomas que continuaron durante semanas obligaron a María a pensar. Sus senos habían crecido, su estómago se estaba hinchando y las náuseas matutinas aumentaban. Ayana sugirió una prueba antigua que había aprendido de su tribu. «Observaremos a las hormigas», dijo. «Si estás embarazada, el olor de tu cuerpo ha cambiado y las hormigas reaccionarán de manera diferente». Cuando la prueba salió positiva, María no podía creerlo. «Esto no puede ser correcto», seguía diciendo insistentemente. «El doctor me dijo definitivamente que nunca podría quedar embarazada». «Los doctores no lo saben todo», dijo Ayana. «La naturaleza lo sabe todo, y la naturaleza te está dando un bebé». Cuando María comenzó a sentir movimiento en su estómago, ya no pudo negarlo. Era un hecho que estaba embarazada. «¿Pero cómo fue posible esto?», preguntó llorando. «Tal vez», dijo Ayana gentilmente, «tu problema estaba con tu esposo, no contigo». Este pensamiento le causó mucho dolor a María. Fernando la había acusado de ser defectuosa durante 5 años, pero tal vez el problema no estaba en ella, sino en Fernando. «Oh», continuó Ayana, «tal vez el amor verdadero sanó tu cuerpo. En las tradiciones apache, creemos que el amor fuerte puede crear curación en el cuerpo». María no sabía qué creer, pero lo único que sabía era que milagrosamente estaba embarazada. A medida que el embarazo progresaba, María estaba tanto feliz como asustada. Feliz porque su mayor sueño se estaba haciendo realidad. Asustada porque, si la gente del pueblo se enteraba de su embarazo, habría un gran escándalo. «Será más difícil ocultarlo a medida que mi estómago crezca», dijo María con preocupación. «Podemos mantenerlo en secreto hasta el parto», dijo Ayana. «Luego decidiremos qué hacer». María estaba logrando mantener el secreto en su 6º mes. Usaba ropa holgada y rara vez bajaba al pueblo. Pero un día, cuando doña Mercedes la vio en el mercado, se dio cuenta de la situación. «¡Dios mío!», gritó doña Mercedes, «María está embarazada». La gente del pueblo se quedó congelada por el shock. ¿Cómo podía estar embarazada María, que había sido abandonada por ser estéril? «Esto no es posible», dijo doña Carmen. «El doctor había dicho que nunca podría tener hijos». «Entonces está muy claro quién es el padre», dijo otra mujer. «¿Quién más hay en el pueblo?». Los chismes se extendieron rápidamente. La noticia de que María estaba embarazada también llegó a Fernando.
Fernando se enfureció mucho. «¿Cómo es esto posible?», le gritó a su esposa Carmen. «El doctor dijo que era estéril». Carmen miró a su esposo con preocupación. «¿Tal vez el doctor se equivocó?». «No», dijo Fernando con rencor. «Eso significa que el problema estaba en mí, y ahora todos lo van a saber». El orgullo masculino de Fernando había recibido un golpe serio. A los ojos de la gente del pueblo, mientras acusaba a María de ser estéril, en realidad había resultado que el problema estaba en él. Esta situación volvió loco a Fernando de rabia. «Necesito detener este escándalo», murmuró. Fernando visitó al párroco del pueblo, Padre José. «Padre, ¿qué piensas sobre la situación de María?». «Podría ser un milagro de Dios», dijo Padre José pensativamente. «Tal vez Dios le ha dado una oportunidad». «O la obra del diablo», dijo Fernando con voz oscura. «Ella vive en el bosque. Nadie sabe lo que hace». Padre José frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando, Fernando?». «Tal vez hizo un trato con fuerzas sobrenaturales», dijo Fernando. «Tal vez está practicando brujería». Estas acusaciones eran peligrosas. En esa época, las acusaciones de brujería podían resultar en muerte. El Consejo del Pueblo se reunió para discutir la situación de María. Las acusaciones de brujería de Fernando se estaban tomando en serio. «No es natural que una mujer estéril quede embarazada milagrosamente», dijo el alcalde del pueblo, don Alfonso. «Esta situación necesita ser investigada». «Tal vez hizo un trato con el diablo mientras vivía en el bosque», dijo Fernando. «Podría haber vendido su alma a cambio de un niño». Estas acusaciones asustaron a la gente del pueblo. Tenían mucho miedo de los eventos sobrenaturales. «Debemos capturar e interrogar a María», dijo don Alfonso. «Si está practicando brujería, está creando peligro para el pueblo». Esa noche, hombres armados irrumpieron en la cabaña de María, pero María no estaba allí. Ayana la había advertido con anticipación y la había llevado a un lugar seguro. «¿A dónde se fue?», gritó Fernando. «Debemos encontrarla». La gente del pueblo comenzó a buscar en el bosque. María y Ayana se escondían en las profundidades del bosque. «¿Qué va a pasar cuando me encuentren?», preguntó María con miedo. «No te van a encontrar», dijo Ayana con voz decidida. «Pero si te encuentran, te protegeré». «Pero tú también estarás en peligro», dijo María. «Si descubren que eres apache, no me importa», dijo Ayana. «Tú y mi bebé son mi vida. Haré cualquier cosa para protegerlos». Cuando María entró en trabajo de parto en su 9º mes, aún se escondían en el bosque. Ayana tuvo que manejar el parto solo. «No tengas miedo», dijo Ayana con voz tranquila. «Estoy aquí. Todo va a estar bien». El proceso de parto fue difícil y largo. María estaba sufriendo grandes dolores, pero trataba de no hacer ruido. La gente del pueblo aún los estaba buscando. Finalmente, cuando salió el sol, nació el bebé. Pero no fue un solo bebé, sino gemelos. «¡Tienes 2 hijos, María!», dijo Ayana con alegría. «2 hermosos hijos». María no podía creerlo. La mujer que se decía que era estéril había dado a luz gemelos. «Son milagrosos», dijo María entre lágrimas. «Son verdaderos milagros». Llamaron al primer hijo Miguel, del nombre del esposo de su abuela Carmen. Al segundo hijo lo llamaron Esteban, traduciendo del nombre apache de Ayana que significa guerrero fuerte. 2 semanas después del nacimiento de los bebés, el párroco del pueblo, Padre José, vino solo al bosque. María y Ayana se asustaron mucho. «No huyan», dijo Padre José levantando las manos. «No vine a hacerles daño». «¿Por qué viniste?», preguntó Ayana, protegiendo a María y los bebés detrás de él. «Porque descubrí la verdad. Descubrí las mentiras de Fernando». Según contó Padre José, Fernando había estado con otras mujeres antes de su esposa anterior, pero nunca había tenido hijos con ninguna de ellas. Era claro que el problema estaba en Fernando, no en María. Además, dijo Padre José, acusarte de brujería también es mentira. Esto es un milagro de Dios. Eres una mujer inocente. ¿Pero qué piensa la gente del pueblo?, preguntó María. Ellos también están comenzando a descubrir la verdad gradualmente,
dijo Padre José. Cuando las mentiras de Fernando salieron a la luz, su perspectiva sobre ti está cambiando. Padre José le sugirió un lugar seguro. Hay una misión al norte del pueblo. Pueden estar seguros allí. María, Ayana y los bebés gemelos se mudaron a la misión. Ahí comenzaron a vivir de manera segura. Los sacerdotes y monjas de la misión los aceptaron. Aunque el hecho de que Ayana fuera apache creó problemas al principio, con el tiempo entendieron que era un hombre de buen corazón. María experimentaba gran felicidad mientras amamantaba a sus bebés. Después de años de ser acusada de ser estéril, ahora era la madre de 2 hermosos hijos. «Mira qué hermosos son», decía Ayana cada mañana mirando a sus bebés. «Eres una madre maravillosa, María». Tú también eres un padre maravilloso, decía María. Ellos son nuestros milagros. Después de 6 meses, estalló un gran escándalo en el pueblo. La nueva esposa de Fernando, Carmen, tampoco podía quedar embarazada. Esta situación expuso completamente las mentiras de Fernando. El doctor Ramírez quiso examinar a María nuevamente. Tal vez cometí un error en mi primer diagnóstico, dijo. Ya no hay necesidad de eso, dijo María con orgullo. Tengo 2 hijos sanos. Esa es la prueba de que no soy estéril. La gente del pueblo comenzó a pedir disculpas a María. Te juzgamos mal, dijo doña Mercedes. Lo sentimos. Los perdono, dijo María. Pero no puedo regresar al pasado. Ahora tengo una nueva vida. Fernando, por otro lado, cayó completamente en desgracia. Perdió su respeto en el pueblo debido a sus propias mentiras. Carmen lo dejó y Fernando se quedó solo. Cuando los gemelos cumplieron 2 años, María quedó embarazada nuevamente. Esta vez la gente del pueblo recibió el evento como un milagro. Dios realmente la está protegiendo, decía la gente del pueblo. Primero gemelos, ahora uno más. El tercer hijo fue una niña. María le puso Carmen, del nombre de su abuela Carmen. Ayana abrazó a su hija con gran felicidad. Ahora tenemos una familia completa, dijo. 2 hijos, una hija. Y tal vez vengan más, dijo María sonriendo. De hecho, 1 año y medio después de Carmen, María quedó embarazada por 4ª vez. Esta vez también fue un hijo. Le pusieron José, del nombre del padre José que los había protegido. Cuando María llegó a los 50 años, se había convertido en una de las mujeres más respetadas del pueblo. Como madre de 4 hermosos hijos, servía de ejemplo a las otras mujeres del vecindario. Ayana también había sido aceptado por la gente del pueblo. Se había entendido que era un hombre de buen carácter. Todo el mundo veía que era un buen padre para sus hijos y un buen esposo para María. «Mira esta situación», decía doña Mercedes ahora. «Ellos son la familia más feliz. ¡Qué afortunada es María!» «Y qué buen hombre es Ayana. Apache o no, él es un verdadero caballero». Fernando sufría el dolor de la soledad y el arrepentimiento. La familia feliz de María le recordaba cada día qué gran error había cometido. Un día se armó de valor y visitó a María. «María», dijo con vergüenza, «quiero pedirte perdón». María lo miró calmadamente. «¿Por qué me pides perdón, Fernando?» «Por todo», dijo Fernando. «Por abandonarte, por acusarte de ser estéril, por acusarte de brujería. Por todo te pido perdón». «Te perdono», dijo María. «Pero el pasado quedó en el pasado. Ahora soy una mujer diferente». «Lo sé», dijo Fernando, «y te ves muy feliz. Ayana es un buen esposo». «Sí», dijo María con orgullo, «él me amó como soy, no porque pudiera tener hijos, sino porque soy yo». Fernando sintió el peso de estas palabras. Nunca había amado realmente a María. Solo la había visto como una herramienta para tener hijos. La historia de María había traído una perspectiva diferente sobre las mujeres en el pueblo. Se comenzó a entender que las mujeres eran importantes no solo para tener hijos, sino por sus propios valores. Las jóvenes se inspiraban en María. «Yo también quiero ser fuerte como María», decían. María comenzó a enseñar a leer y escribir a las mujeres del pueblo. «Las mujeres también deben recibir educación», decía. «No somos solo herramientas para hacer trabajo doméstico». Ayana también enseñaba respeto e igualdad a los hombres. «Cuiden a sus esposas», decía. «No las vean como máquinas de hacer bebés». A medida que los niños crecían, aprendían tanto de la cultura española
como de la Apache. Mientras María les enseñaba a leer y escribir en español, Ayana les enseñaba las tradiciones Apache. Miguel y Esteban se habían convertido en jóvenes fuertes e inteligentes. Carmen era una niña hermosa e inteligente. José era un niño alegre y lleno de amor. Nuestros hijos están tomando lo mejor de ambas culturas, decía María con felicidad, y están creciendo con amor, añadía Ayana. Eso es lo más importante. Con los años, los hijos de María y Ayana se convirtieron en los niños más exitosos del pueblo. Miguel se había convertido en un joven fuerte y justo. Esteban era un joven con inteligencia y talentos artísticos. Carmen era una joven hermosa y educada. José era un niño alegre que todos amaban. Todos estos niños son muy especiales, decía la gente del pueblo. ¡Qué buena es la educación de María y Ayana! María ahora era una de las mujeres más respetadas del pueblo. Las madres jóvenes le pedían consejos. En las reuniones del Consejo del Pueblo, escuchaban sus ideas. Fernando continuó viviendo en soledad. Ninguna mujer quería casarse con él porque todos conocían lo que le había hecho a María. Cuando Fernando se enfermó en su vejez, María lo visitó y le dio consejos sobre el cuidado de enfermos, a pesar de lo que había pasado en el pasado. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Fernando. Porque ya no te guardo rencor, dijo María. Realmente me hiciste el mayor favor. ¿Cómo así? Al abandonarme, conocí a Yana. Al conocer a Yana, tuve mis hijos. Aprendí el amor verdadero. Si no me hubieras abandonado, no habría experimentado nada de esto. Cuando Fernando escuchó estas palabras, se echó a llorar. Entonces, todo fue para mejor. Sí, dijo María. Todo pasó como debía pasar. Cuando María llegó a los 50 años, era la madre de una familia grande y feliz con sus 4 hijos. Miguel se había casado y había tenido sus propios hijos. Esteban se había convertido en un artista famoso. Carmen se había convertido en una joven inteligente y fuerte que servía de ejemplo a las otras niñas del pueblo. José era un joven que hacía reír a todos, lleno de amor. Ayana también se había convertido en un hombre sabio en sus 60 años. La gente del pueblo lo respetaba y escuchaba sus consejos. «Mira nuestra vida», decía María una noche, mientras observaba el atardecer con Ayana. ¿Quién habría pensado que seríamos tan felices después de esos días oscuros? Yo podía pensarlo, dijo Ayana sonriendo, porque sabía cuán grande era tu corazón. Una mujer con un corazón tan grande merecía ser feliz. Tú me salvaste, dijo María. Me enseñaste tanto que no era estéril como que era valiosa. No, dijo Ayana. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo te mostré el amor. La gente del pueblo transmitió la historia de María a las generaciones siguientes. La mujer que fue humillada por ser estéril formó la familia más feliz con 4 hijos, decían. El amor hace todo posible. El doctor Ramírez también reconoció sus errores. La medicina no lo sabe todo, dijo. A veces el poder del corazón es más fuerte que la medicina. Cuando María murió a los 70 años, dejó atrás 4 hijos, 12 nietos y 6 bisnietos. La mujer que se decía que era estéril se había convertido en la antepasada de una gran familia. En su lápida se escribieron estas palabras: María Consuela, la mujer que creó milagros con el poder del amor. Cuando Ayana murió a los 75 años, su tumba se hizo junto a la de María. En su lápida también se escribieron estas palabras: Ayana, el hombre que sanó el corazón y el cuerpo de María. La gente del pueblo cada año hacía una celebración en el aniversario de su matrimonio y contaba sus historias. El amor no conoce límites, decían. El amor crea milagros.
La tumba de Fernando estaba en un rincón olvidado que nadie visitaba. El hombre que vive sin amor también queda solo en la muerte, decía la gente del pueblo. La historia de María, la historia de la mujer que se decía que era estéril, pero que tuvo 4 hijos con amor, continuó siendo contada para siempre. Y cada vez que se contaba, las personas creían una vez más en el poder del amor, en la importancia de la esperanza y en que el amor verdadero puede crear milagros.